aceptar dar la primera charla. Entonces, pues te dejo para que compartas y pues tómate el tiempo que quieras. Entonces, adelante. Ok. Muchas gracias, doctor Oscar. Muy bien. Entonces, empezamos compartiendo pantalla. Ahí ya deben de poder ver mi pantalla. Oh, se está cargando. Perfecto. Muy bien, entonces como esta es la primera presentación y la verdad estoy algo nervioso, entonces les voy a pedir por favor que al terminar todos los que puedan hagan una ovación, si pueden hasta de pie, para poder mejorar mi estado de ánimo. Entonces, ahora sí vamos a empezar con nuestro tema. Los observadores, ¿qué son? Y algunas técnicas relevantes. Entonces, ¿qué es un observador? Bueno, pues no es precisamente una persona observando. Nos vamos a referir a un algoritmo que va a poder determinar los estados que nosotros no podemos medir. Ahora, tampoco es magia. Vamos a poder determinar estos estados que no podemos medir a partir de los que sí podemos medir. El día de hoy nos vamos a centrar tanto en teoría de observaciones como en qué casos podemos aplicarlos. Esa es la importante, en qué casos podemos aplicarlos o si no los podemos aplicar, qué es lo que podemos hacer. Es una teoría muy interesante. Si les llama la atención los observadores, quizás posteriormente podamos organizar algo ya con este enfoque. Ahorita vamos a ver las cosas más superficialmente y algunos de los resultados que ya están que son comunes en literatura. Ahora, ¿por qué es que son importantes? O sea, ¿a mí de qué me sirve conocer todo el estado, todo el estado, toda la información mínima necesaria para poder determinar un sistema? Pues, por ejemplo, es el caso más común, ¿no? Un PID. En el PID nosotros vamos a trabajar con una parte proporcional del error, una parte derivativa y una parte integral. Todo esto va, digamos, nosotros podemos manejarlo como, en ciertos casos, esto va a ser el estado. Por ejemplo, en el control de velocidad de un motor, pues el error va a ser la diferencia de la velocidad. La parte integral, pues va a ser la posición y la parte derivativa, pues va a ser la aceleración. Entonces, esto nosotros lo podemos generalizar con una inyección una realimentación de estado. Esta es una forma más general de un PID. Pero, pues igual que en el caso anterior, yo voy a necesitar conocer el estado. A lo mejor yo solo tengo un sensor de velocidad o un sensor de posición. Entonces, ¿cómo voy a poder determinar los demás elementos a partir de ese sensor? Me van a decir, bueno, si la velocidad es la derivada de la posición y a su vez la derivada de la velocidad es la aceleración, ¿por qué simplemente no derivo? Bueno, porque ya en la práctica todos los instrumentos de medición van a dar cierto ruido. Y recuerden, un derivador, una derivada es la pendiente de mi función. Quiere decir que si yo tengo una función muy ruidosa, pues esta pendiente, estos resultados van a amplificar el ruido. Voy a tener cosas muy indeseables que posiblemente me vayan digamos, a perjudicar en lugar de ayudar. Entonces yo puedo, pues, utilizar un observador que me va a permitir obtener estos estados y de cierta forma, usando un abuso de notación muy fuerte, filtrando en algunas partes del error. Ok, ahora la pregunta, pues, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo yo puedo conocer el estado? Bueno, pues podemos usar muchos sensores. Ahora, no significa que yo pueda ir precisamente con mi multímetro y medir la corriente que pasa por un cable. No, yo necesito sensores que puedan darme una medición en línea. Es decir, que todo el tiempo puedan estar midiendo para que mi programa de control pueda estar haciendo control. Entonces, estos sensores suelen ser más costosos. Por lo que mientras menos sensores necesitemos, pues mejor. Eso es por un lado. Entonces, la alternativa aquí es usar observadores. Como dato extra, también a los observadores se les llama sensores suaves. ¿Por qué? Porque, soft sensors. O sea, es como un sensor, sino que no tiene hardware. Entonces, es otra forma que pueden encontrarlo en la literatura. Bueno, ahora, ¿cómo rayos hago un observador? Pues bueno, vamos a partir del enfoque más simple que hay, que es el de Luenberger. Luenberger se le ocurrió, bueno, pues si es un sistema y yo quiero conocer su estado, ¿por qué no hago una copia del sistema?
Entonces, si yo hago una copia del sistema, si esta copia empieza con los mismos valores iniciales, con las mismas condiciones iniciales, entonces el estado pues va a ser exactamente el mismo. Entonces a Bloomberg se le ocurrió hacer una copia del sistema. Ahora, no puedo solamente hacer la copia del sistema porque pues yo parto del problema que no conocía el estado, entonces la pura copia no me va a servir de mucho. Necesito algún parámetro, algún término que me ayude a, digamos, hacer este ajuste. Entonces este ajuste se va a hacer con una inyección de salida, bueno, del error entre la salida del sistema real y la salida de mi observador. Y bueno, y también para ayudarle, pues también le vamos a meter la misma señal de control. Esto va a estar afectando los dos sistemas. Entonces, digamos, de forma, bueno, demostrativa, esta es la idea básica de un observador de tipo Bloomberg. Ya nosotros metiéndolo matemáticas, pues partimos de este sistema. Entonces, yo tengo esta planta, este sistema lineal. Ahorita vamos a ver sistemas lineales, donde mi planta va, bueno, X va a ser mi estado, B es mi vector de entrada, B es constante, y mi salida, en este caso mi salida pues va a depender de un vector de salida constante que es un vector fila, y bueno, hasta aquí me representa cuáles son los estados que realmente estoy yo pudiendo medir. Bueno, con este sistema en mente, pues vamos a proceder a hacer su copia. Entonces yo tengo aquí la copia del sistema, vean. Yo tengo, en lugar de X vamos a usar Z. Z va a ser todo lo referente a los observadores. Entonces, cuando vean Z, ya saben que estamos hablando del observador. Entonces hacemos la copia del sistema y agregamos este término. Aquí pueden ver que ZX sería el equivalente a mi Y', que sea la Y de mi observador. Entonces aquí yo estoy usando esta diferencia, ¿no? Aquí yo tengo el error de mi salida. Nuevamente, esta salida pues la vamos a afectar por algún parámetro. En este caso vamos a usar L como un vector de ganancias. Este vector de ganancias me va a permitir, encontrar una zona donde en realidad este observador sí funciona. Con estas dos cosas en mente, vamos a definir el error como la diferencia entre los estados de mi observador y los estados de mi sistema. En literatura lo pueden encontrar al revés. Realmente no hay mucho cambio. Donde afecta es en este signo. En lugar de ser un más, cambia a ser un menos. Bueno, con el error definido de esta manera, puedo llegar a concluir que la dinámica del error es así. Podemos ver que necesitábamos la entrada para que anulara la entrada de la planta con la entrada del observador. O sea, los dos se restan y ya la entrada ya no está afectando aquí. Esta ya digamos, en este punto ya es irrelevante, ¿no? Entonces yo ya no voy a tener afectaciones de la entrada en este punto. Este sistema, pues lo podemos ver muy simple. Aquí vemos, esta es una matriz al final de cuentas. Entonces, mientras esta matriz A más LC sea curved, o sea estable, pues la dinámica de este observador, pues lo va a hacer. Es decir, que el error de observación va a tender a cero. Que el error tienda a cero significa que los estados de mi copia de mi sistema van a tender a los estados reales de mi planta. Entonces, con esto, pues yo ya tengo ya conozco el resto del estado. Ahora, como todo, no todo es miel sobre hojuelas. No siempre lo puedo aplicar, porque si dan cuenta, hay una parte, la forma de A, pues no depende de mí, esa ya es de la planta. Y la forma de C, pues tampoco depende de mí, eso depende del observador, de los sensores que yo tenga disponibles. Yo realmente solo voy a poder modificar L. Entonces hay toda una teoría que me determina en qué puntos yo puedo aplicar esto, ¿no? No siempre va a aplicar. Pero bueno, si les interesa este tipo de teoría, pues por favor háganlo, exprésenlo para que podamos hablar más al respecto. La verdad, esto es muy interesante. Pero bueno, por lo mientras vamos a enfocarnos, vamos a hacer, ya que estamos en este punto, vamos a hacer una pausa creativa que estoy seguro que nadie se lo esperaba. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de estas ranas es una rana bebé? A ver, te agarro así de los que estén distraídos. Entonces, por favor, ahí en el chat, por favor, pónganme quién cree que es la rana A, o que es la B, o que es la C. Muy bien, mira, ahí sí alguien ya supo. A ver, pero todavía no digan el por qué. Muy bien. Pues sí, tiene razón acá nuestro compañero Héctor, porque pues las ranas bebés son renacuajos. Ok, entonces ya que tengo nuevamente su atención,
Vamos a continuar con los observadores de alta ganancia. ¿Por qué observador de alta ganancia? Porque este lo vamos a poder utilizar para lidiar con los casos no lineales. Digamos, la forma usual de lidiar con un caso no lineal es linealizando usando series de Taylor. Pero vamos a meterle un poco más de gusto, de sabor a esto y vamos a utilizar un observador de alta ganancia. Bueno, primero necesitamos definir la matriz de observabilidad, que la podemos encontrar de esta forma, con C y multiplicando, digamos, sacando cada una de sus filas de esta manera. Esta matriz de observabilidad nos va a permitir cambiar a una forma de observabilidad. Cualquier planta la vamos a poder cambiar a una forma de observabilidad. Un caso particular es donde yo voy a poder cambiar una planta no lineal. Igual no funciona con todas, pero en un buen grupo sí. Voy a cambiar una planta no lineal en este tipo de sistema, donde vemos que es una cadena de integradores. O sea, aquí podemos ver que el estado 1 depende del estado 2, y así continuamente hasta el estado n-1, que depende del estado n-2. Y el último estado, el de la fila de hasta abajo, va a tener todos estos términos. Aquí recuerden, bueno, ahorita recordamos esta forma, porque nos va a ayudar mucho que todo esto quede aquí acomodado, ¿no? Muy bien, entonces yo tengo una planta ya, digamos, esta forma cuasi lineal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos bueno, primero vamos a definir el observador, siguiendo la filosofía de Lemberger, donde vamos a hacer una copia del sistema. Pero observen, ay, se movió, aquí está, una copia del sistema. Pero observen, aquí yo no tengo este término. Este término, el G de X, que tenía, digamos, toda la parte todas las no linealidades, todo el reloj que tengo aquí, esta parte ahorita no lo meto acá. ¿Por qué? Porque lo voy a considerar como si fuera un ruido. Y vamos a ver qué es lo que le hace la alta ganancia a este tipo de ruidos. Y meto aquí un parámetro de corrección. Podemos ver que aquí está la salida, ¿no? Las diferencias de las salidas. Pero en este caso vamos a multiplicarlo no solo. No te escuchamos, Song. Depender de... creo que no me estoy escuchando. No sé si me escucha. Ya. Ok, ya volví, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, esta matriz, ¿dónde me quedé? Ah, sí, no solamente voy a depender de este vector digamos, de ganancias, inclusive ahorita vamos a ver para qué me sirve sino mi ganancia importante va a ser esta de acá. Aquí es donde tengo a L nuevamente presente. Pueden ver que tengo L en la diagonal principal y va aumentando su potencia. ¿Esto por qué? Pero cuando yo defino mi sistema, bueno, mi dinámica del error, ahora vamos a pensar la dinámica del error en mi sistema nominal, es decir, mi sistema sin perturbaciones. Entonces, la dinámica de mi sistema sin perturbaciones tiene esta forma, donde esta matriz, bueno, hagan el cálculo, realmente solo es sustituir los números y van a llegar que esta matriz tiene esta forma. ¿Qué pasa aquí? Esta es una forma canónica. Esta forma canónica es muy buena porque los valores de mis coeficientes de mi polinomio característico están en esta columna. Entonces observen que si yo saco el polinomio característico, vean aquí cómo está. Cada una de estas h's va a ser un coeficiente y L va a ir multiplicando con una potencia cada uno de estos coeficientes. Ahorita vamos a ver qué pasa a L. Ahorita ignórenla tantito a L. Vamos a enfocarnos en las h's. Entonces, las h's me van a determinar los coeficientes de mi polinomio característico. Entonces, yo puedo escoger las h's de tal forma que mis valores propios de mi polinomio característico sea estable. Inclusive, pues ya puedo ajustar la velocidad. Hay algunas técnicas donde pues tratan de ajustar, digamos, como si fuera un polinomio de segundo grado para que tengamos estas bonitas propiedades de controlar ¿cómo se llama? Las frecuencias de atenuación y demás tipos de fenómenos que tenemos ahí. Pero, ahora sí vamos a enfocarnos en esta L. Al tener a esta L aquí influyendo, vamos a... al tener esta L aquí influyendo, va a hacer que ¿cómo se llama? Los polos, las raíces de mi polinomio característico se multipliquen por L, y si ya están del lado izquierdo de mi semiplano
bueno, ya están de mi semiplano izquierdo, esta L los va a mandar todavía más a la izquierda, o sea, los va a multiplicar y los va a mandar todavía más a la izquierda. Entonces, por eso es que le llamamos alta ganancia, porque vamos a requerir valores de L, que va a ser mi ganancia, muy grandes. Ahora, para el caso en el que yo tengo una perturbación, ¿dónde está aquí la perturbación? Aquí está. Para el caso en el que yo tenga una perturbación, pues la dinámica del error va a ser esta de aquí. Y voy a tener, bueno, aquí está mi término pues, perturbado, ¿no? Mi término que está haciendo aquí ruido. Entonces voy a pensar que este ruido está acotado, pues superior, bueno, está acotado. Vamos a poner que esta cota es B infinito, es la cota de este elemento. Entonces, aplicando pues una técnica de Lyapunov, es decir, definiendo una función de Lyapunov, resolviendo y demás cosas, yo puedo demostrar que el error de observación está acotado de esta forma. Entonces podemos ver que esta sección de aquí, este lado de aquí, por esta exponencial, la ganancia grande de que, a ver, permítanme. ¿Cómo caracterizamos la ganancia grande? ¿De qué orden debe de ser? La ganancia grande, en realidad la ganancia grande, quiero leer que se refieren a L. Realmente solo usamos una L. Esta L, a ver, permítanme, mejor déjenme termino esta parte y ahorita regresamos. Ok, entonces, yo puedo demostrar que el error va a estar acotado de esta forma. Podemos ver que de este lado, este es el error inicial, este lado va a tender pues a cero por la exponencial. Aquí es una exponencial negativa, t pues va a siempre ser mayor que t0. Entonces todo esto tengo una exponencial con coeficiente, exponente negativo, entonces va a decrecer. Puedo ver que mientras más grande sea esta L es una escala. Ahorita vemos de dónde viene esta L nuevamente. Es una escala. Entonces mientras más grande sea esta L, esto va a tender más rápido a cero. Por otro lado, aquí tenemos que esta parte, que es la que yo no tengo conocimiento, se va a ver atenuada con una L más grande. Entonces, mientras más grande sea esta L, este error, esta perturbación, se va a ver cada vez más acotada. Ok, vamos a regresarnos ahora sí tantito a ver de dónde viene L. L aparece aquí en esta matriz. Vean, aquí esta es una matriz, es de n por n, para que cuadre con las dimensiones. Creo que me volvió a mutear. Bueno, ¿ya me escuchan? Ya te escuchas otra vez. Ya me escuchan, ok. A ver, entonces dejen, hay que le muevo acá para que no me quede mudo. A ver, espérame, es que entran en hibernación mis audífonos. Bueno, mientras tanto aquí nada más vean esto. L sigue siendo un escalar, ¿no? Entonces ahí ahí no hay problema. Digamos, ¿qué tan grande? ¿No? ¿Qué tan grande tiene que ser L? Ok, ese es el punto, digamos, interesante. Hasta ahorita lo hemos colocado como una perturbación. Digamos, mi término no lineal lo hemos colocado como una perturbación. Y vemos que lo atenúa. Entonces yo la puedo ir aumentando y pues ir viendo hasta que se quede lo suficientemente atenuado. Ahora, no lo voy a presentar aquí, pero nada, les voy a platicar. Si yo modifico mi observador y aquí yo le agrego los términos no lineales, al momento en el que yo determine mi error, y igual vuelvo a utilizar la técnica de Lyapunov, me va a quedar una diferencia entre L y digamos una L0, que esta L0 va a depender del error de los términos no lineales. Ahora, ¿por qué? Porque vean la forma que tiene G de X. Si yo conozco a G, ¿no? Entonces, si yo cambio a X por Z, pues voy a tener G de Z, pero vean esta forma, significa que en la dinámica de bierror yo voy a tener a G de E, o sea, a G dependiendo del error. Entonces, esta forma yo la puedo acotar. Le voy a ponerle bueno, puedo calcular ahí, puedo determinar una cota.
Insisto, ahorita vamos a ver las cosas muy superficialmente. Esa teoría ya está muy bien desarrollada. Entonces, nada, vamos a ver las cosas relevantes. Bueno, entonces yo puedo determinar una cota, digamos, superior para esta función, pero evaluada con los errores. Entonces, cuando yo determino mi cota de mi error, voy a tener acá, en lugar de tener este término que va a atenuar el error, voy a tener un término donde voy a tener aquí abajo a L menos L. Van a llegar a mis estados reales de mi sistema. Ok, bueno, esto es alta ganancia. Ya nada más para hablar algunas cosas que, pues digamos, que tiene en contra la alta ganancia, es que los errores de entrada van a verse amplificados. Y esto lo podemos ver en la función de alta ganancia. Aquí lo podemos ver en la forma del observador. Vean que estos términos son muy grandes. Entonces, si yo coloco aquí algún error en Y, pues estos errores se van a multiplicar. Entonces, si yo utilizo directamente alta ganancia y tengo ruido de ruido de salida, pues el ruido se va a ver afectado. Ahora, ya, digamos, el problema no es nuevo, ya hay técnicas para lidiar con el ruido. Entonces, digamos, alta ganancia todavía sigue siendo muy popular. Hay muchas modificaciones de alta ganancia, hay alta ganancia con control, hay alta ganancia adaptable, hay alta ganancia que lidia con este tipo de ruidos, o sea, ya hay muchas variaciones, pero la base de la alta ganancia, pues es esta. Desde ahorita, pues nada más este es el primer paso que vamos a ver de alta ganancia. Ok, entonces hasta aquí quedamos con alta ganancia, vamos a pasar con adaptable. Ahora, control adaptable, cuando hablamos de control, es que tenemos parámetros de mi sistema que a lo mejor yo no conozco muy bien. Entonces voy a generar una ecuación dinámica que va a tratar de adaptarse a estos parámetros. Pero ¿cómo lo hacemos con los observadores? Cuando lo hacemos con control, pues usualmente requerimos conocimiento pleno del estado, porque pues vamos a manejar ciertas diferencias para poder determinar estos parámetros y poder hacer la adaptación. Entonces, aquí hay una técnica, hay varias, vamos a ver solo esta. Pero primero, vamos a enunciar... necesitamos conocer el teorema de Kalman, Yakunovi y Popov. Este teorema me dice que si yo tengo un sistema lineal, por cierto, vamos a verlo para lineales. Tiene su extensión para no lineales, pero nada, vamos a verlo en lineales. Vamos a ver, tenemos un sistema lineal, es la forma usual, y vamos a decir que este sistema es estricto positivo real. Si este sistema es estricto positivo real, se cumplen estas condiciones. Ahora, ¿qué es estricto positivo real? ¿Dónde quedó estricto positivo real? Ya me faltaba. Estricto positivo real significa que si yo tengo que la parte real de este producto es positivo. Es lo que significa estricto positivo real. Entonces, si esto se cumple, estas igualdades se cumplen. Y estas igualdades las vamos a utilizar ahorita. Entonces, consérvenlas en mente. Ahorita las vuelvo a repetir, no se preocupen. Y ya vamos a partir de mi sistema. Vamos a enfocarnos en sistemas que tienen esta forma, es decir, que yo los puedo transformar, a su forma de observabilidad. En este caso, en lugar de tener B por G, me voy a permitir una cosa un poco más relajada, en cierto sentido, pero vean que este término ya no va a poder depender de toda X. Este término solamente va a depender de mi salida de mi sistema y de mi entrada. Entonces, digamos, todas estas partes, toda esta no linealidad tiene que ser solamente por parte de la salida y de mi entrada. También, me van a decir, este tipo de sistemas está muy limitado. Pues más o menos, porque hay formas de demostrar cuáles sistemas se pueden llevar. Insisto, esto es una práctica un poco más informativa, no tan formal. Si quieren ahondar más en esto, pues con gusto hacemos algo que podamos ver con mayor profundidad. Por cierto, todo esto es trabajo de Marino Tomei, entonces pueden buscar la bibliografía Marino Tomei para que vean este tipo de control, ¿sí?
Ok, aquí estábamos. Ah, cierto. Entonces, parte de las restricciones que tenemos aquí es que el vector B ya no solamente tiene que ser constante, sino sus elementos tienen que formar un polinomio Hurwitz. Es decir, vamos a agarrar los elementos, digamos, B1, B2, Bn, y si los ponemos en forma, pues digamos, con un polinomio, o sea, con números complejos, con S, tienen que dar un polinomio Hurwitz. Por ejemplo, el primer elemento, pues tiene que ser positivo. Ahorita vamos a ver el por qué. Muy bien, pues ya con esto en mente vamos a retomar las ideas de Luenberger y vamos a partir de una copia del sistema. Entonces aquí ya tengo mi copia del sistema, aquí hasta aquí. Ah, por cierto, vean que aquí es donde yo tengo el vector de parámetros a estimar. Acá yo los pongo como teta, este es el vector de parámetros a estimar. Acá es el que mi observador va a estar estimando. Entonces parto igual de una copia de mi sistema y un término que depende de mi salida, que va a ser esta corrección de mi sistema. Y bueno, esta va a ser mi ley de adaptación. Esto pues va a estar haciendo su trabajo por aquí y va a llegar hasta acá. Ahora, aquí hay una cosa importante. Estamos hablando que son parámetros de la planta. Entonces, en este caso vamos a pensar que estos parámetros son constantes. Entonces, vamos a darnos cuenta que si yo veo el error entre mis parámetros, digamos, estimados y los reales, pues la derivada de ese error va a ser esta regla de adaptación, esta ley de adaptación. Ok, ahora aquí tenemos otra restricción más. La K no la vamos a poder escoger tan libre. La K la vamos a tener que escoger de esta forma, o sea, tiene que depender de mi matriz A, de mi matriz B, y sí, de mi matriz A y de mi matriz B. De hecho, esta no era B, esta es de mi matriz C. Esta de aquí hay un error, esta debe depender de mi matriz C. Bueno, y va a depender, este es el que sí es parámetro libre, esta lambda. Esta lambda sí es libre, solo tiene que ser positiva. Ok, y esta Bn se refiere a digamos, al último elemento de mi vector B, ¿no? A la colita. ¿Esto por qué? Bueno, pues primero vamos a partir definiendo el error. Entonces yo tengo mi error de observación, o sea, el de mis estados, y mi error de adaptación. Aquí está. Como habíamos dicho anteriormente, como la teta sin rayita es constante, entonces la derivada de este error pues va a ser 0. Bueno, todavía no derivamos, pero la derivada va a ser 0. No, aquí sí ya está la dinámica del error. Entonces, esta va a ser 0 y nos va a quedar solamente mi error, mi dinámica de adaptación, que es esta, vean que está aquí, esta es mi dinámica de adaptación. Y bueno, esto pues viene de los errores en mi sistema. Entonces, esta parte, digamos, ya está hasta cierto punto conocida. Esta es la parte nueva que vamos a agregar. Ahora bien, debido a la forma en que nosotros escogimos los valores de K, el polinomio, bueno, no el polinomio, este producto, vean que este producto es el que yo necesitaba que fuera estricto positivo real. Aquí está mi C, aquí está B, y aquí está, en lugar de A, pues va a ser todo esto equivale a, ¿no? A0 más K por C0. Entonces, si yo sustituyo todos estos valores, y con la K en la forma que yo lo había escogido, voy a tener cancelaciones, y al final voy a obtener este polinomio característico. Bueno, no, aquí no es polinomio característico, voy a tener esta forma. Esta forma es estricta positiva real, porque, bueno, aquí podemos, si yo saco ahora sí las raíces de este elemento, voy a ver que la parte real es positiva. Entonces, este elemento es se cumple que es estricto positivo real. Entonces yo puedo utilizar el teorema de Kalman-Yakunovich-Popov, donde me dice, bueno, ya aplicado con mis matrices, con mis matrices que estoy utilizando aquí, me va a decir que se cumplen estas igualdades. Yo voy a tener que esto va a ser... alguien empezó a presentar. Creo que voy a volver a presentar o a ver qué. Alguien empezó a presentar. Sí. Por favor, no hagan eso. Creo que ya estoy, a ver, ahí está reanudando. Ya estoy reanudando, ¿verdad? Ya.
Ya. Sí, sí, debe haber sido un error por ahí. Ok, entonces aquí estábamos. Ah, sí. Entonces ya tengo se cumplen estas igualdades. ¿Se dan cuenta? Esto de aquí, pues es así que es la función de Lyapunov. Bueno, este es el Lyapunov. Y esta de aquí es la nueva. Esta a lo mejor es la que quizás no la conozcan o la conozcan apenas ahorita. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Ahora sí, vamos a usar nuevamente el teorema de Lyapunov y vamos a definir esta función candidata. Vean que esta parte depende del error de observación y del error de adaptación. Este elemento inclusive está en mi observador. Cuando yo derivo esta ecuación, voy a llegar a esta forma. Esta yo creo que es la usual, no creo que haya tanto problema. Y esta va a ser debido a mi dinámica de mi observador. Y esta de acá va a ser por este término. Si esta parte viene de aquí y esta parte viene más bien esta parte viene del error y esta parte viene del error de adaptación. Ahora vean acá, aquí yo tengo P por B. Y aquí era igual esto. P por B es igual a C transpuesta. Entonces yo tengo aquí P, esto yo lo puedo sustituir por C transpuesta. Y vean, esto, pues aquí me va a dar la unidad y aquí tengo beta transpuesta por C. Ahora recuerden, estos aunque aquí son matrices, al final todos estos son escalares. Entonces la transpuesta de todo el escalar, pues es el mismo escalar. Entonces yo puedo aplicar transpuesta a todo esto y voy a llegar de aquí a acá. O sea, esto al sustituir, voy a tener que este término es igualito a este, pero con signo opuesto. Entonces se van a cancelar. Esto se resta y ya solamente va a quedar lo de aquí. Pero, vean, el mismo teorema de Kalman-Lyapunov y Popov me dice que esto de aquí es igual a menos Q. Entonces ya tengo aquí igual a menos Q. Y con esto yo ya sé que la derivada de mi función de Lyapunov es negativa. Y bueno, esa es la primera parte. La segunda, pues se demuestra utilizando el teorema del azar, donde me dice que la única solución posible para que esto sea cero es que también la dinámica que el error de adaptación también sea cero. Entonces ya con esto ya me garantiza que tanto mi estado, digamos, mi estado de observación como mi ley de adaptación, pues van a tender a cero. Primero significa que mi estado de mi observador va a tender a mis estados reales, y el segundo significa que mis parámetros de adaptación estimados van a tender a mis parámetros de adaptación reales. Entonces, con esto tenemos dos técnicas, pues digamos que, son dos técnicas, pues de las más, que he visto que las más utilizadas, con sus respectivas variaciones. Insisto, alta ganancia es muy usado, pero no de la forma en la que presentan, más bien hay mucho desarrollo, tanto si necesitamos meterle adaptación, tanto si necesitamos meterle robustez, inclusive hay algunas técnicas para lidiar con el ruido de entrada. Y aquí adaptación, esta es una forma de adaptación, pero lo que tiene la belleza de esta forma de adaptación es que la ganancia es constante. Si yo me regreso a cómo está mi observador, vean, todo esto, esta es la ganancia, esta es una constante. Entonces, la mayoría de las leyes de adaptación que van a haber en sistemas, inclusive en sistemas no lineales, este parámetro va a depender de derivadas. Es decir, vamos a tenerle que ir metiendo todavía más y más y más orden a mi observador. Entonces se vuelve a ir haciendo cada vez más, digamos, más complicado computacionalmente y quizás hasta de implementar. Entonces, estas son técnicas desarrolladas por Marino Tomei. Yo las considero muy importantes por esto. Son de las pocas, hasta ahorita la única que he visto, que conserva un término constante. También tiene su extensión para sistemas no lineales. Ahorita no la vamos a ver, pero cuentan con ella. Ya es un trabajo, pues ya tiene bastantes años y pues se ha utilizado pues para trabajos más actualizados. Entonces, pues ya con esto terminamos esta presentación. Espero que les haya sido de utilidad. Solamente, insisto, esto es más informativo. Si quieren que se ahonde más alguno de estos temas, pues con mucho gusto. La verdad son temas muy, muy interesantes. Todavía falta mucho de dónde ver. O sea, tanto desde la pura teoría de observadores hasta como el de estas dos técnicas en particular.
Entonces, pues con esto termino. Muchas gracias por haber estado aquí y pues le regreso la palabra al doctor Oscar para que pues continúe con esto. No. Uh-huh. Ok. Sí. Bueno, ok. Es que no habíamos respondido. Bueno, lo vamos a responder. A ver. Déjame volver a compartir. Pantalla 2. Pensaba que te habías muteado, Sam. No, ya, ahora sí. Es que de pronto pasa. Hola, bueno, casi. Doctor Carlos. A ver, entonces vamos a regresarnos a la alta ganancia. Aquí adelantito. Muy bien. Entonces me preguntaban sobre la ganancia L. L es un escalar. ¿Se dan cuenta? L aparece en esta matriz, que es esta que aparece acá. Entonces L es un escalar, no quiere decir que pues es orden 1. Aquí es lo interesante porque como tal, L no va a definir si el observador, pues digamos, el error de observación es estable o no, o si converge o no. L solamente va a hacer que va a mover más hacia la izquierda mis valores propios de la dinámica del error. Quienes determinan si las cosas son estables o no es este vector H. Si se dan cuenta, en el observador usual, este vector H, en el observador usual, este vector H es un vector de ganancias, usualmente es L. Entonces, aquí nos vamos a cambiar a H, que es el que va a determinar si mi polinomio es curvit, si es estable, qué tan estable, bueno, no qué tan estable, sino, bueno, si es convergencia asintótica, qué tan rápido converge, o sea, toda la dinámica base la va a dar H. Y L solo basta con que sea positivo, es la única restricción que yo tengo aquí. Y igual, mientras más grande sea L, más rápida va a ser la dinámica. También, mientras más grande sea L, que L está aquí, más se van a amplificar los ruidos de mi vector de entrada. Entonces, digamos, sí tenemos ciertas limitaciones. Bueno, ya andando un poco más, en algún momento, bueno, digamos, de mi grupo de investigación intentamos combinar estas dos técnicas, esta con la adaptativa, y llegamos a algunas cosas contradictorias, porque por un lado necesitábamos que L fuera muy grande, pero por otro lado necesitábamos que también L fuera muy pequeña para poder aplicar las leyes de adaptación. Entonces no podíamos mezclarlas directamente porque entrábamos en una contradicción, ¿no? O sea, iban en sentidos opuestos. Y pues ya de ahí L, pues bueno, pura alta ganancia L no tiene mucho problema, solamente digamos escoger una L lo suficientemente grande. Digamos, el caso aquí presentado pues va a atenuar el error, no el error, la no linealidad, pero digamos, considerando la no linealidad, no solamente lo va a atenuar, sino sí puede inclusive anularla. Ahí es donde ya tendríamos una cota mínima para L. Entonces, bueno, yo creo que esta es esta pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta, si todo quedó muy claro o... Sí, buenas tardes, doctor. Yo tengo una pregunta, no sé si puedo. Sí, claro, por favor. Bueno, primeramente, muchas gracias por su exposición. Por ejemplo, en el uso de observadores de alta ganancia, pues como comenta, ¿no? Es a partir de la señal de medición y pues dice que cuando se presenta ruido en la medición, pues se va a amplificar, ¿no? Que pues es la desventaja, una de las desventajas que se mencionan de los observadores de alta ganancia.
Por ejemplo, se podría pasar por una etapa de prefiltrado para poder, pues en una manera muy burda, sopesar esta pues desventaja. Sí, de hecho, es una de las tantas técnicas. Alta ganancia, la verdad, ya es un poco viejo. Bueno, ya tiene bastante tiempo que se propuso. Entonces, varios de sus errores también ya se han corregido. Entonces, una es como mencionas, utilizan filtros. También se pueden utilizar algunas funciones. Algunas se pueden utilizar como, digamos, como saturaciones, para que, digamos, el ruido, pues, de cierta forma solo tenga un valor máximo y de ahí ya no pueda, pues, crecer más. Y acá nos mencionan, ¿no? Dice, inclusive se pueden modificar el observador para que el ruido se pueda ver como una perturbación y, pues, tratar de matarlo. Ahora, aquí el detalle de alta ganancia es que el ruido entra por el canal de la salida de la planta. Entonces, es lo que yo estoy multiplicando. Entonces, es un poco difícil que lo pueda matar directamente con solamente modificando L. O sea, sí tengo que agregarle una técnica más para que yo pueda, como dicen, matar o atenuar ese ruido. Pero insisto, ya es un poco más, ya son trabajos desarrollados. Igual si gustan, pues también más adelante podríamos enfocarnos en ver de las variaciones que hay. O sea, hay alta ganancia con adaptación, hay con supresión de ruidos no estoy seguro, pero sí hay con adaptación. Igual, no hay que ver más conceptos, ¿no? Ahí aparece el concepto de excitación persistente, que es lo complicado pues digamos, de las técnicas de adaptación, que no son de una ganancia constante. El demostrar que un sistema cumple con la condición de excitación persistente. No sé si haya todavía alguna pregunta más, algo por ahí que quieran ver. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo tengo unas preguntas. ¿Qué bibliografía podríamos ocupar para ya que ha trabajado este tema? Perfecto. Mira, si es en alta ganancia, pueden encontrar en internet una presentación de Jaime. Ahorita les digo bien el nombre. Jaime Moreno. Jaime Moreno. Se ponen a hacer observadores Jaime Moreno y les aparece. La verdad, el doctor hizo muy buen trabajo, está muy bien explicado. Son muchísimas hojas, eso sí, pero la verdad está con mucho detalle. Entonces, si quieren adentrarse o van adentrándose, es una muy buena presentación. Y en el caso de adaptable, el que presenté son los resultados de Marino Tomei. El título, no me acuerdo si es observadores adaptables, no me acuerdo el título, pero es Marino Tomei. No, la verdad en libros no tiene muchos, perfecto. El material. Sí, claro. De hecho, ahorita en el chat nos están mandando una bibliografía. Por ejemplo, los de Gautier, Hamori. Sí, es que sí, es el observador. Más aquí un detallito. Digamos, lo que me gusta de la presentación de Jaime Moreno es que utilizan una forma diferente a la de Gautier para demostrarlo. Y se me hace más fácil la de Jaime Moreno que la de Gautier. Pero es que hacen un cambio de variable. Entonces, eso lo facilita muchas cosas. Pero pues en cualquiera de las dos las pueden consultar. Y también preguntan, dice, desarrollado... A ver, se me hay dos preguntas. Dice, esta es la fórmula continua. ¿Se tiene un equivalente para sistemas discretos? Ahí sí te quedo mal, la verdad la verdad yo sí no he trabajado con sistemas discretos. Entonces, no sabría decirte si haya una ya específico de sistemas discretos. Y preguntan, ¿se han desarrollado esquemas de observadores adaptativos para sistemas de parámetros variables? Parámetros variables. Mira, hasta donde yo conozco,
bueno, estas técnicas, cuando el parámetro es variable, digamos, puedes llegar a observabilidad práctica. Es decir, tu error de observación y de estimación de parámetros no llega a cero, pero puedes demostrar que se queda en una vecindad. Pero va a depender también de qué tan variables sean. Si quedan acotados por la derivada de la variación de los parámetros. Entonces, si varían mucho, pues esta esfera de convergencia va a ser muy grande. Si varían poco, pues sí, hace que se pueden quedar ahí. Inclusive si hay algunos sistemas, por ejemplo, algunos biológicos, que la variación, digamos, o sea, varía, pero varía ahorita y se queda en ese estado mucho tiempo y ya después vuelve a variar y se vuelve a quedar en ese estado, en ese parámetro mucho tiempo. Entonces, en esos casos, pues la variación pues, se puede ver como constante en esos intervalos. Y nos preguntan también, los observadores deterministas, ¿bajo qué circunstancias o aplicaciones son mejores que los estocásticos? Si los estocásticos, como los Kalman, son superiores por el hecho de tomar en cuenta la incertidumbre. Ok, bueno, aquí en detalle, la verdad es que yo no he manejado con observadores estocásticos, como el de Kalman. Sé que existen. La verdad no he visto sus comparaciones. Digamos, parte de pues lo que sí te puedo decir entre determinista y un estocástico, pues es que pues aquí sí o sí va a funcionar. Hasta donde tengo entendido, cuando manejas estocásticos, pues tú tienes que manejar una matriz ahí de probabilidades. Entonces, pues sí puedes tener cierta certidumbre en que va a caer en ciertos parámetros. Pero pues yo creo que ya estamos quizás un poco comparando más, pues quizás peras con manzanas, porque es el tipo de implementación. Digamos, yo podría aplicar un observador estocástico, pues quizás en una dinámica financiera que pues así que es un sistema muy, pues muy estocástico por sí, ¿no? O si yo me quiero manejar con, ¿cómo se llaman estos? Cuando se hacen reacciones, ¿no? ¿Qué tan probable es que se genere un enlace o que se exprese algún gen si nos vamos en este tipo de áreas? Pero digamos, si mi planta pues no es estocástica o más bien es muy determinista, pues igual yo lo puedo pues mejor lidiar con una de estas técnicas. Sí sé qué pasa si la lectura de nuestro sensor falla. La estimación de estado se ve afectada. ¿Hay una forma de prevenir estas lecturas del sensor desde el algoritmo de observador? Es muy interesante. Bueno, mi proyecto, mi trabajo con el cual me doctoré, consideramos ese problema. Teníamos un error, era una perturbación en la entrada. Vimos que en ciertos casos, digamos que, pues sí, que mi sensor fallaba y me estaba dando una lectura diferente. La ventaja es que, digamos, si fallaba y daba una lectura diferente, pues esta lectura o este error iba a ser constante. Entonces, en lugar de buscar adaptación para un parámetro de mi sistema, era adaptación para tratar de adaptarnos al ruido. Entonces, en ese punto, para ese tipo de sistemas sí pudimos conseguir eso, ¿no? Si yo tenía esa pequeña diferencia en el ruido, entre, pues digamos, mi control leído y el real, yo lo podía, no era control leído, perdón, no era en ese sensor, era en la señal de control. Pero bueno, si yo tenía esa pequeña diferencia, yo la podía compensar. Entonces, sí podemos hacer técnicas. Hay una que le llaman rechazo de perturbaciones. Entonces, si yo puedo generar una ley de adaptación que se adapte a mi perturbación, a mi ruido o a mi falla de mi observador, pues yo la puedo, así que alimentar a mi observador para rechazarla. Me pregunta, ¿qué pasa si la lectura? Ok. Bueno, por cierto, sí encontramos que hay una falla, pero también podemos encontrar en qué puntos quedan, digamos, ya no hablaríamos de observabilidad asintótica, sino de una práctica. O sea, podemos determinar que queda dentro de una esfera y igual no tengo el valor exacto, pero voy a tener un valor muy aproximado.
Dice, para eso hay observadores y detección de fallas. Pues sí, no manejan, ¿no? Ahí están las detecciones de fallas. El observador seguirá la trayectoria del sensor fallado. Existen esquemas de detección y localización de fallas. Sí, pues ya es otra, ¿no? Detección de fallas. Y sí es lo que se hace, ¿no? Tratamos de contrarrestar la falla. Ok, no sé si haya algo más, alguna otra pregunta, duda. La verdad sí está... Sí, hay mucha tela de donde cortar. Ahí yo tengo otra pregunta. Bueno, Me gustaría saber si esto lo han utilizado en algún sistema en particular y con qué técnica de control la han empleado y si tienen alguna demostración de que se mantenga la estabilidad con esa técnica de control. Ok, mira, ok, sí es cierto, es un punto importante. Digo, hay muchas cosas que falta mucha tela realmente de dónde cortar de los observadores. Esa es una pregunta, digamos, ¿cuándo puedo yo diseñar mi observador, digamos, por separado y mi técnica de control por separado? En el caso lineal hay un principio de separabilidad. Entonces, en el caso lineal se demuestra que yo puedo hacer mi observador por un lado y mi técnica de control por otro lado, y una vez que los junte van a funcionar, al menos con el caso del observador de Leuenberger. Esto, pues, digamos, se extiende, en el caso lineal de alta ganancia, se extiende debido a que la alta ganancia solamente va a desplazar mis ¿cómo se llama? Mi polinomio, mis polos mis raíces de mi polinomio característico hacia el lado izquierdo. Entonces, las demás propiedades se conservan. Digamos, teóricamente, pues sí hay demostraciones para este tipo de cosas. Ya en cuestión práctica, ¿no? De que estén las cosas funcionando. Digamos, en lo personal solamente lo he utilizado con, digamos, modelos que se han sacado de literatura, modelos aplicados de bioreactores. Entonces, ahí nos encontramos, por ejemplo, observadores de farsa que manejan mucho estas técnicas de adaptación, bueno, unas variaciones de estas técnicas de adaptación. Hamori creo que también anda por ahí, y bueno, y demás. Entonces, teóricamente, pues deben de funcionar. Ya en la práctica, la verdad no he visto que hayan hecho estos experimentos. Sí, pues nos faltaría colaboración pues hace pues con alguien que cuente con las instalaciones. Nosotros, bueno, somos del departamento de control, entonces ahí somos más teóricos que, digamos, que prácticos. No tenemos así un bioreactor. Mucha información, pues la verdad nos los comparten los compañeros de biotecnología, bioingeniería, pero pues también ahí es otro detalle, el poderse coordinar para poder hacer pues ya experimentos. Nos comentan, está la doctora Liz, que trabaja en detección de fallas observadores, en particular para sistemas hidráulicos. Pues estaría muy bien. Ojalá nos pueda apoyar con detección de fallas observadores. Sensor fallado, ok. Y no sé, creo que había alguien más, ¿no? Alguien más quería mencionar algo. Yo, hola. ¿Qué pasa? Joder, ya. Sí, era un comentario que había dicho alguien sobre los estocásticos. Digo, no hay como tal comparación grande, ¿no? Cada uno está asociado a la estructura de modelo y el problema al que se está enfrentando, ¿no? Puede ser que un observador de ese tipo, de esa estructura, te sirva de maravilla. Puede ser que no. Puede ser que tenga alguna falla, ¿no? O algún problema ese observador en la práctica, ¿no? Igual, los estocásticos, como tal, pues sí, depende de la estructura del modelo, depende del modelo matemático y de la caracterización que tengas de la perturbación, ¿no? O sea, puede ser una perturbación ahí constante, como esa, pero igual puedes tener perturbaciones que tengan en su interior o que estén caracterizadas mediante distribuciones de probabilidad, ¿no? ¿Sí? Con cierta varianza, con cierta esperanza matemática, etc., ¿no? Entonces ya el problema se replantea, ¿sí? Y se aplica el tipo de observador que quiere uno implementar, ¿sí?
Entonces, y otra cosa es, ahí está suponiendo que el sistema es observable, ¿no? Sí, realmente omitimos todo eso. Sí, habría un equivalente en torno a sistemas en los cuales la observabilidad no está completa. Sí, sí lo hay. Eso le llamamos detectabilidad. Así como decimos en el caso de control, ¿no? Dices que si es controlable o si es estabilizable, creo, ¿no? Ajá. Tenemos un equivalente que es, mejor no es observable, pero igual que en control, podemos tener la fortuna que los estados que no sean observados sean estables. Entonces, que sean estables. Entonces tenemos, pues, detectabilidad. Digamos, podemos conocer algunos de los estados. Y sí, son equivalentes. Casi todo lo que pasa en lineal, casi todo lo que pasa en control tiene como que su equivalente en observadores. Sí. Y también la ganancia esa que acompaña al mecanismo de adaptación, luego es muy oscuro, ¿no? ¿Cómo encontramos esa ganancia, ¿no? Esa lambda. Esta lambda, es que esta está muy curiosa porque como tal no influye. Si lo vemos en la demostración, en la función de Lyapunov, como tal no influye. Si te das cuenta, se cancela. Entonces, se cancela. Entonces, realmente así que mientras sea, no, ni siquiera tengo una restricción positiva. Sí tengo una restricción. Sí, mientras sea positiva, pero es más por la forma del observador. Aquí está. Mientras sea positiva, te das cuenta que este cachito de aquí es como si fuera una ecuación diferencial independiente, ¿no? Entonces, pues, mientras esto sea positivo, esto va a funcionar como si fuera un parámetro de qué tan rápido va a converger. Digamos, muy burdamente, ¿no? Porque hay que ahondar un poco más, pero así, digamos, superficial se puede ver, ¿no? Que es como qué tan rápido va a converger. Entonces, mientras más grande y si positiva sea, pues podemos ver que esto va a hacer una convergencia más rápida. Pero día de ahí realmente no tengo una restricción. Realmente lo que me dice ¿sí? Así fue que una vez me pasó que hace tiempo diseñamos un control adaptable, de hecho con el formalismo de pasividad de Slotting Lee. Entonces sí nos decían esa gama qué onda, ¿no? Cómo va a ser o cómo la calculan, ¿no? Ya tenemos que hacer ahí ciertas pruebas en torno a la convergencia que tiene el parámetro estimado con el parámetro original que tiene ahí el sistema, ¿no? Sí. Entonces sí, es como que muy oscuro esa gama, ¿no? Esa gama. Es que no es tanto que sea oscuro, o sea, más que nada no tenemos restricciones en ella. Sí. Entonces, digamos, es un parámetro libre, o sea, yo puede ser un 1. Bueno, ya estaríamos metiéndonos con Optimus. No sé qué suerte. Bueno, sí. Bueno, es que aquí hay algo interesante. Digamos, cuando hablamos de control, sí tenemos este límite en las ganancias, porque pues una ganancia significa que un actuador, pues hay que meterle más potencia. Pero aquí todavía no, porque mi observador, pues es un algoritmo. Realmente sí tengo un límite, pero ya tiene que ver con la capacidad de cómputo. O sea, si yo utilizo valores muy grandes, pues a lo mejor mi computadora ya le va a costar trabajo resolver, ¿no? Resolver la ecuación. Pero, digamos, fuera de eso no es como que algo físico, como que se vaya a reventar un motor, un pistón. O sea, esa es la ventaja cuando trabajamos en observadores. Sí. Y sí nos comenta acá el compañero Carlos creo que era una pregunta anterior, ¿no? De cómo se mide la superioridad. Es que aquí está complicado porque lo podemos medir como menciona, en un circuito, en un sistema en particular. Pero para saber que en verdad funciona, pues es porque
Desde un principio no necesitábamos el observador porque podíamos medir los estados y podíamos hacer la comparativa. O sea, cuando nos topamos con un sistema pues que realmente no lo conocemos, o sea, que no podemos medirlo, digo, pues dependemos enteramente de nuestro observador. Y pues hasta que no veamos que ya no está fallando tanto los datos, pues podemos decir que ya está pues muy cerca de los valores reales. Digamos, ya en la aplicación es donde se complica un poco las cosas de hacer comparativas. Bueno, supongo que si hacemos en un sistema que va a ser en línea, pues sí podemos compararlo, ¿no? Y ya siempre aplicar el mismo observador para el mismo sistema. Ok. No, digo, sí, no sé si falta alguna pregunta. Sí, aquí ya están comprometiendo a la doctora Liz. Ojalá venga, la verdad tengo mucho interés de que nos hablen de fallas y observadores. Puras fallas. Puras fallas. No, es que sí, es que está... Es que ahora sí, hace que el observador no nos va... Lo que queremos es ver lo que no podemos ver, entonces por eso se me hace tan llamativo. Bueno, entonces dejo de compartir. Y pues bueno, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, pues muchas gracias. Y pues cualquier cosa, pues también, bueno, yo creo que igual se puede consultar por medio pues así que de la página del doctor Oscar, y pues ahí tratamos de ver qué soluciones o qué bibliografía podemos ir sacando. Gracias. Topológico. Vamos a... Hay que preparen su asiento.